¿Qué tal, amigos amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy voy a trabajar con este hermoso y enorme Ligustrum vulgare, que es una de las recientes adquisiciones que hice para mi taller, para mi colección privada. Y bueno, este árbol pertenecía a un amigo que se llama Nixon, a quien le mando un saludo. Él me contactó y bueno, tenía algunos árboles para la venta, así es que me dio la oportunidad de poder adquirir este material Ligustrum vulgare, que bueno, como verán, tiene una excelente base, tiene madera muerta, tiene ya algunas ramas que se han ido desarrollando, que van ya en la posición más o menos que se necesita. Hay que trabajarlo, el follaje está un poco maltratado, hay algún insecto por ahí que se lo estaba comiendo, ya lo fumigué. Y lo que voy a hacer hoy es defoliar completamente el árbol. Voy a seleccionar algunas ramas, voy a podarlo un poquito fuerte para retroceder un poco más la brotación, el follaje, y fomentar la ramificación y la bifurcación de las ramas desde un nacimiento mucho más cerca a la base de cada una de las ramas, para ir mejorando o enriqueciendo un poco más lo que la ramificación respecta, porque esta base está increíble y tengo que trasplantarlo, ponerlo en una maceta un poco más liviana, porque bueno, Nixon, entre sus habilidades en bonsái y en varias cosas, tiene la habilidad de hacer macetas. Y bueno, esta es una maceta que está hecha en granito, y como pueden apreciarlo, o no sé si se nota por la toma o cómo, es una maceta bastante pesada. Más o menos el árbol con todo y maceta está pesando unos 40-45 kilos aproximadamente. Entonces es mucho el peso que tiene esta maceta, así es que lo voy a sacar de acá. Voy a cambiarle el sustrato porque tiene un sustrato combinado con tierra. Necesito tener un sustrato 100% en piedra volcánica para fomentar más la aireación en lo que a raíz respecta. Y bueno, vamos a cambiar un poquito el ángulo, ya lo vamos a ir poco a poco viendo. Así es que voy a empezar con la parte de el defoliado para ir descubriendo qué hay allá adentro, cómo está la ramificación, verla en detalle y hacer la poda. Luego el trasplante, cambio del frente, y tenemos un árbol para trabajar de aquí al mediano plazo y tener un señor árbol bien trabajado. Así es que empezamos con el defoliado. Ya tengo el árbol defoliado. Bueno, y como pudieron ver en la toma de la cámara rápida, es una forma muy sencilla de defoliar cuando ocupamos quitar rápido el follaje, y en algunas especies, ya yo lo he explicado, como lo son jaboticabas y ligustrum, una forma rápida de poder defoliar es simplemente alando las hojas en el sentido hacia donde nacen y ya se despegan totalmente, no causan ningún daño, no causan ningún problema para el árbol. Más bien, bueno, esto no está comprobado, pero de alguna forma pareciera que sirve hasta de estimulación, porque el árbol tiende a brotar más rápido. Entonces, pero esto no está comprobado, simplemente es una percepción, una idea que algunos tenemos, que hemos visto, que lo hemos comprobado en algunos casos. No siempre sucede, pero bueno, es una forma rápida. Si necesita defoliar rápido un árbol y es mucho, o es muy grande, son muchas ramas o son hojas muy pequeñas, para no estar cortando una por una, bueno, es una forma rápida de alar las hojas y bueno, en rapidito, poco tiempo podemos tener el árbol defoliado. Lo que sigue a continuación es poder retraer un poco esta brotación para poder fomentar la ramificación de una forma un poquito más
ordenada. Y más o menos lo que yo voy a tratar de hacer acá es poder eliminar lo que a la vista se ve muy largo, se ve poco estructurado. Voy a tratar de meterme un poquito más en la brotación para lograr bifurcaciones más cerca del nacimiento de las ramas. Hay algunas que están naciendo hacia abajo, entonces los voy a quitar. Hay tocones por ahí que posiblemente de ramas anteriores tengo que irlas limpiando. Entonces todo este tipo de cositas las voy a ir limpiando, voy a irlas acomodando, voy a irles buscando la forma para mejorar un poco esta ramificación. Ok, por aquí vamos revisando. Y una de las cosas que me he dado cuenta, ahorita que veo el árbol así ya con el perfil que tiene, que originalmente se empezó a trabajar, es que yo quiero cambiarle el frente a este árbol. ¿Por qué? Porque me parece más interesante el que le di. Es un leve acomodo, en realidad no es algo así muy drástico, simplemente es un pequeño acomodo para que el árbol gane muchísimo más en su presencia, en la forma en cómo vamos a exponer este árbol. Y ya les voy a mostrar la idea que tengo para el frente de este árbol. Nada más voy a recortar por acá un poquito más. Esta rama la vamos a hacer nueva casi porque está muy larga. Ok, si pueden ver, el frente del árbol muestra muy bien esta base de acá, pero no sé si se nota apreciar, la parte del tronco se ve como que hace como una curva hacia atrás. Tengo la inclinación normal del tronco hacia acá, ¿verdad? Y la disposición de las ramas, el lápiz hay que volverlo a trabajar, todas las ramas están para arriba y de este punto para abajo, si usted puede ver, todas las ramas llevan una misma forma. Pero yo quiero hacerle un pequeño cambio al frente de este árbol y quiero cambiarle y ponerlo justamente un poquito más ahí. Vamos a ver, con eso yo logro una base muchísimo más amplia, un nevario mucho más ancho y la distribución de las ramas me favorece un poco más para equilibrar el árbol hacia este lado y utilizar esta rama que la vamos a tratar de bajar un poquito más para acá para poderle dar al árbol un poco más de equilibrio dinámico. Quiere decir que esta rama que está acá va a ser mi rama principal, la rama que va a definir mi movimiento y sobre la cual yo debo trabajar. Debo enriquecerle más su estructura, su ramificación. Debo engrosarla más. Como pueden ver, esta rama está mucho más gruesa que las demás, entonces es algo que hay que corregir, es algo con lo que hay que trabajar. Pero todo eso se puede solucionar. Yo estoy metiéndome bastante adentro en la ramificación porque necesito hacerlo. En realidad necesito que la brotación empiece a ramificar todavía más adentro y que pueda enriquecer más el árbol. Con esta rama de por acá yo voy a cruzarme por aquí. Esta rama yo la voy a alargar mucho, entonces yo necesito meterme un poco más acá a las primeras bifurcaciones de la rama, que eso me va a ayudar a ramificar mucho más cerca, a densificar mucho más la rama y eso me va a ayudar a acomodarla mucho mejor. Ya aquí en el ápice tengo que esperarme un poco para ver qué sale, para acomodarla, porque hay algunas ramillas por ahí que sí sé que tengo que eliminar, pero hay otras que todavía no estoy seguro. Hasta que me ponga ya a alambrar este árbol, me daré cuenta qué tanto debo cortar y qué tanto debo dejar. Así que de momento no voy a ser muy estricto con la poda a nivel de ápice,
simplemente lo voy a recortar un poquito para darle también al árbol la oportunidad de distribuir su fuerza de crecimiento. Se quedó por acá para poderlo reacomodar nuevamente. Entonces, con eso yo quito algunas ramillas por ahí que yo sé que están estorbando. Aclaro un poco el ápice, que como digo, hay que bajarlo, hay que tratar de acomodar más esto, tratar de bajar esto, en fin. Hay varios arreglos que hay que hacer por ahí, pero ya el árbol, obviamente esta rama de acá quedó muy corta. Yo necesito sopesarlo con el ápice que voy a recortar acá. Yo voy a darle el peso al árbol, la caída va a ser para este lado, así es que yo voy a darle al árbol un poco más de volumen en follaje por acá, permitiéndole crecer, permitiéndole desarrollarse más. Eso es lo que yo quiero hacer con él. Obviamente estas ramas van a estar muy largas, entonces yo poco a poco las voy a ir reacomodando. Esta rama posiblemente va a haber que quitarla porque está saliendo de un punto incorrecto, pero hasta no tener otra opción que nazca por aquí que yo pueda sustituirla, voy a dejarla de momento. Y bien, de momento voy a dejar el árbol así. Retrocedimos muchísimo la brotación. El árbol va a tener que empezar otra vez a desarrollar más esta rama, a enriquecerla más en su contenido. Necesito con esta rama de aquí tratar de bajarla un poquito más. Necesito acomodar la rama trasera, que es justamente esta que se ve acá. Necesito darle más volumen a esta rama que está acá. Y necesito empezar a desarrollar el ápice. Entonces el árbol necesitaría llevar una silueta un poco más pegada a este lado. Y el árbol más caída hacia acá. Y un contrapeso hacia esta parte de acá. Para ir fomentando un poco más la estructura del árbol. Para ir desarrollándola. Obviamente el árbol ya se ve completamente desnudo, sin follaje. Me metí muy fuerte con las ramas, pero es para beneficio, porque esto vamos a prácticamente arreglar esta ramificación. Hay que construirla, hay que mejorarla. Son cosas que hay que hacer cuando empezamos a trabajar árboles que han sido trabajados tal vez por otras personas y tal vez a nosotros nos gusta otra forma de hacerlas. Entonces yo voy a empezar prácticamente otra vez casi que de cero. No hay ningún problema. Esta rama, cuando yo la acomode, cuando ya esta crezca, ya va a tener un volumen mayor acá. Yo puedo meter esto un poco más, desarrollar un poquito más el ápice más compacto aquí abajo y darle un poco más de peso a esto y darle un poco más de peso. Entonces al final el árbol va a tener un desbalance muy bonito hacia acá, sopesando la inclinación que tiene hacia la izquierda o la derecha de sus pantallas, y le voy a dar más peso al follaje aquí, logrando un árbol muy bien balanceado, muy bien equilibrado. ¿Por qué dejo el ápice tan largo ahorita? Porque necesito luego ya pensar y estructurar cuáles ramas exactamente voy a acomodar con el alambre para ya definir un poco la estructura principal. Esta prácticamente o definitivamente hay que cortarla, hay que bajarla. La voy a hacer de una vez. La verdad es que hay que hacer las cosas sin temor. Ahora sí. Y muy probablemente esta también. Y ahora sí. Y ya no sigo cortando más porque después me voy a quedar sin árbol. Pero bueno, este es el primer paso. Defoliamos. Retrocedemos toda la brotación otra vez porque tenía curvas que no iban con la estructura del árbol. Vamos a empezar a fomentar la ramificación en V o en pares para irla desarrollando, para ir enriqueciendo más, engrosando más estas ramas. Tiene mucha cicatriz de... Se me pegó esto aquí. Tiene mucha cicatriz de alambres, entonces también le voy a dar un periodo de descanso, dejarlo que el árbol brote, que el árbol crezca, que el árbol desarrolle. Va a ir cerrando esas heridas que tienen las ramas, va a ir alisando mejor la estructura, la corteza, mejor dicho, para ir alisando todavía más y fomentando mejor la estética del árbol, que nos va a ir ayudando en todo ese proceso. Lo que sigue a continuación es sacar el árbol de acá, plantarlo en el nuevo frente, poner sustrato nuevo,
para ya que el árbol se recupere y darle ese chance, y a la vuelta de unos meses muy probablemente vamos a tener muchas ramas para empezar con lo que es el alambrado. Ok, entonces empezamos con el trasplante. Ok, ya estoy aflojando lo que es las raíces de la maceta para poder sacar el árbol. Es importante maltratar lo menos posible todo lo que es el pan de raíces para poder aprovechar la mayor cantidad de raíces. No sé cuántas raíces tiene, si es mucha, si es poca, la verdad lo desconozco, pero voy a tratar de sacarlo de la mejor manera posible para ver cómo me va y poderlo aflojar un poquito. Ahí ya está cediendo. Ok, voy a poner esto por aquí. Y es que esta maceta es bastante pesadilla. Como para volcarla, no. Ok, yo creo que ahí se va a hacer un poco de reguero, pero ni modo. Ahí ya salió. Ok. Esto lo voy a poner en un lado para que no estorbe. Y necesito comprarme un micrófono inalámbrico para no estar sufriendo con este alambre. Ok. Maceta fuera. Bastante pesada, por cierto. Y ok, ya con el árbol fuera, voy a quitar este sustrato viejo que, como les dije, tiene tierra y sustrato más o menos 50-50 aproximadamente. Quiero ponerle una maceta de entrenamiento diferente, plástica o más liviana, de más fácil manejo, para poder aprovechar todo lo que se pueda el desarrollo de las raíces. Es bien sabido que los ligustrum pues brotan súper bien en lo que raíz se refiere, así que no me preocupa en realidad este tema del trasplante, porque son árboles sumamente fuertes, sumamente vigorosos, pero necesito poderle mejorar aún más la parte del desarrollo de raíz, la aireación, un mejor sustrato. Aquí el tema con la tierra pues guarda mucha humedad, en fin. Necesito ver en qué estado de salud se encuentra el árbol a nivel de sus raíces para ir ayudándole a mejorar esto. Vamos a quitarle todavía más el sustrato e ir revisando la salud de todo el árbol. Es importante, cuando hacemos esto con un árbol nuevo, tratar de identificar puntos vulnerables, por decirlo de alguna forma, que el árbol pueda tener. ¿Vulnerables en qué sentido? Bueno, partes del tronco tal vez con pudrición, que en este momento pues no veo, afortunadamente. El árbol se ve de momento sano, se ve bien, entonces eso me llena de alegría, es un susto menos. El pan de raíces está bastante compacto, quiere decir que está muy sólido, muy bien trabajado. Y vamos a ver, está un poquillo enredado por aquí. Es importante poderle quitar y desenredarlo para, a la hora de plantarlo, que quede lo más acomodado posible y evitar problemas futuros. Entonces ya con eso yo puedo acomodar mejor el árbol. Ok, me parece que por ahí
No le voy a cortar raíces, voy a dejarlo así como está. Si le corto lo mínimo porque necesito que el árbol recupere, que el árbol tenga la mayor cantidad de recursos posible a nivel de raíz para que pueda recuperar y brotar con fuerza. Entonces, entre más raíces yo le deje, mejor para el árbol. Muy bien. Ok. Listo por ahí. La raíz se ve bastante sana. Y el árbol pues tiene buen peso, quiere decir que la madera está sólida. No se ven pudriciones a nivel del tronco. Se siente sólido, lo cual es una muy buena noticia. Voy a poner esto por acá. Yo tengo dos macetas acá, plásticas, de entrenamiento, y necesito ver con cuál me puedo quedar. Voy a hacer esto acá un segundito, voy a hacer espacio. Ver con cuál me puedo quedar. Tengo esta que es la que yo tenía en mente, es un poco más pequeña, tengo que ver cómo entra ahí el árbol. Y en caso de que no funcione, pues tengo esta otra que está mucho más grande. Voy a probar primero con esta, a ver si me da suficiente espacio para acomodar el árbol. Parece que sí. Parece que sí me da suficiente espacio. Y obviamente, en la otra más grande, pues el árbol quedaría con mucho más espacio para crecer, lo cual sería de mucho mayor beneficio tenerle más espacio para que las raíces crezcan. Y yo creo que me voy a ir por esta. Creo que me voy a ir por esta maceta. Voy a dejar el árbol para que tenga más espacio para crecer. Obviamente, cuando tenemos un árbol así que queremos desarrollar, entre más grande sea el espacio que le demos para crecer, pues por supuesto que más rápido va a crecer el árbol. Si lo ponemos en una maceta muy pequeña, muy reducida de tamaño, pues por supuesto que el árbol va a ralentizar un poco más su crecimiento, porque va a estar más restringido a la hora de brotar. Aunque a nivel de ligustrum, pues eso casi no es un problema, porque ellos crecen mucho y lo que quiero es fomentar ese crecimiento acelerado de follaje y raíz para que tenga bastante espacio para crecer. Necesito el alicate para poder ajustar los alambres. Ok, tenemos el árbol acá. Voy a ponerlo aquí abajo un segundito y voy a traer el sustrato, que voy a utilizar un sustrato de grano medio. Tenía un sustrato muy fino. Yo voy a utilizar sustrato volcánico al 100%. Voy a ponerle una buena capa. Para ir acomodando el árbol en posición, le hacemos una pequeña montañita en el centro donde vamos a poner el árbol. Traemos el árbol de nuevo para acá y nos aseguramos de ponerlo en el frente que yo escogí, que es un poquito de lado. Vamos a ver. Nada más me aseguro que esté en buena posición, que esté bien el ángulo.
Me parece que se puede acomodar un poquito más. Parece que por ahí está bien. Ahí estamos. Ok. Voy a ajustar los alambres de anclaje. Afortunadamente aquí hay madera dura suficiente para anclar bien los alambres, así es que no hay ningún problema por eso. El árbol va a estar bien sujeto. Voy a posicionar uno aquí y el otro lo voy a acomodar de momento. Le vamos a dar sujeción por aquí para poder acomodarlo bien, que el árbol no se mueva, que las raíces puedan crecer tranquilas sin ningún problema. Y bueno, ahorita estoy con luz artificial porque ya son en este momento las 5 de la tarde. Me atrasé un poco grabando porque tuve que hacer una diligencia, entonces tuve que partir un poco el video la hora en la que estaba grabando, así es que espero que haya suficiente luz para poder terminar de trabajar este Ligustrum vulgare. A ver qué pasó ahí. Me pasó el alambre. Ah, ok, ya. Hay que asegurarse cuando hacemos este tipo de anclajes que el alambre no esté dañando alguna raíz fina, alguna raíz gruesa, algo que vaya a comprometer el árbol. Todas las raíces que podamos mantener en este momento va a ser de gran beneficio para el árbol. Reviso otra vez que el ángulo esté correcto, que esté bien el frente. Me parece que ahí está bien. Las raíces tienen buen espacio para desarrollarse. Si las puede acomodar, que cada una quede en su lugar adecuado, que no estén cruzadas, que no estén entrelazadas, que no estén unas encima de otras, lo mejor distribuidas posible, mucho mejor. Y me parece que ahí el árbol se ve bastante bien. Obviamente es una maceta muy grande para el árbol. No es la maceta adecuada, pero como necesitamos desarrollar follaje, ramificación, una nueva estructura, entonces es importante darle al árbol bastante espacio para crecer, que no haya ningún problema, ninguna restricción de espacio. Ok, el árbol se ve bien. Seguimos llenando con sustrato. Lo importante de cambiar este sustrato, poner 100% piedra volcánica respecto al que tenía antes, que era combinado con tierra. La ventaja es que la aireación en el follaje, en las raíces va a ser mayor y eso va a permitir que la raíz pueda desarrollarse de una mejor manera, favoreciendo el desarrollo del árbol y su crecimiento. Tiene un mejor drenaje. En resumen, por donde lo vean, va a tener más beneficios. Ok, empezamos a acomodar. Hoy voy a usar un palillo de aluminio porque la raíz es muy fina y si uso el de bambú que normalmente uso, voy a ser un poco más invasivo en el proceso y podría dañar más las raíces. Lo que estoy tratando con esto es asegurar el éxito lo más posible y no maltratar el árbol, porque lo que quiero es desarrollarlo. Quiero que el árbol no tome mucho tiempo en su recuperación
y que continúe brotando fuerte. Eso es lo que yo quiero. Así es que casi que un trasplante es más un cambio de maceta. Por los beneficios que le dije y también beneficios para mí porque la maceta es muy pesada. Esa maceta de granito es muy pesada. Y bueno, yo pongo ese árbol así de pesado en el techo y muy probablemente se me desfonde el techo. Así que beneficios para el árbol y beneficios para mí también, porque de verdad pesa y pesa mucho. Ok, sigo con la introduciendo el sustrato. Debe introducirse bien dentro de las raíces, debe quedar bien entrelazado el sustrato junto con las raíces. Ya tiene un peso mucho más manejable. Las dimensiones son prácticamente las mismas de esta maceta respecto a la que tenía, solamente que la maceta anterior es cuadrada, esta es rectangular. Pero prácticamente en dimensiones y volumen, esta tiene más volumen, me parece que la otra sí, esta tiene más volumen. Así que el árbol va a tener más espacio para crecer. Ok. Sigo aquí rellenando. El sustrato ya ha bajado bastante, quiere decir que hay una buena integración del sustrato con las raíces. Hay que asegurarse que no queden bolsas de aire en las raíces. Hay que rellenar un poquito más. Para terminar este cambio de maceta, trasplante, como usted lo quiera ver. Digamos que el cambio de maceta, la diferencia entre un cambio de maceta y un trasplante, como para lograrlos identificar, yo lo diría de esta manera: cuando no toco raíces, como en este caso, y simplemente lo que hago es sacar el árbol de la maceta en la que está, limpiar el sustrato viejo, poner sustrato nuevo y sembrar el árbol sin cortar raíces, podríamos llamarlo un cambio de maceta. Trasplante ya refiere también a tocar y cortar raíces, a cortar el pan de raíces y darle al árbol una maceta un poco más pequeña, una maceta más grande, una maceta del mismo tamaño, pero ya también comprende lo que es el corte de raíces. En este caso yo no lo estoy haciendo, simplemente estoy manteniendo la misma cantidad de raíces, poniéndole una maceta más grande, a un volumen similar, con un mejor sustrato, más grueso que el que tenía, para permitir un desarrollo adecuado de sus raíces. Y bueno, beneficios por todo lado para que el árbol pueda desarrollar. Ok, ya prácticamente no me queda mucha luz, así es que tengo que ir terminando ya. Y de momento, déjeme verlo. Sí, quedó perfecto. Aquí va a estar los próximos años mientras el árbol se desarrolla. Básicamente, deje ponerlo de frente. Ok, básicamente el árbol debería tener aproximadamente este grosor, no más de esta altura. Quiero un árbol mucho más chato. La base, el nevari, es muy potente, entonces puedo hacer un árbol inclusive todavía más alto si quisiera, pero quiero resaltar lo más posible esta base. En el siguiente paso hay que limpiar más esta madera, hay que afinarla más para tratar de que no se vea la mano del hombre, que se vea lo más natural posible. Así es que vamos posiblemente a lijarla, vamos a afinarla un poco más, a hacerla más lisa, a ponerle el soplete, añejarla un poco y protegerla de nuevo para irle guardando este aspecto y darle un aspecto mucho más natural. De momento el árbol, si recordarán, estaba mucho más largo, las ramas, algunos tal vez se preguntarán, ¿las hubiera dejado, las hubiera alambrado, las pone en posición y el árbol ya brotado se va a ver precioso? Sí. Pero siempre a lo interno se van a ver esos errores o ramas muy largas o faltas de bifurcación, faltas de ramificación. Entonces es una buena oportunidad, aprovechando que voy a hacer esto, para empezar y darle al árbol un nuevo comienzo, una nueva forma de
falta una tijerita por acá, una nueva forma de desarrollarse para poderlo acomodar, digamos, a gusto mío. El árbol no es que estaba feo, ¿verdad? El árbol estaba muy bonito, sin embargo, yo quiero hacerlo más lindo todavía. Recortamos, para resumir, defoliamos el árbol. Siempre que vamos a hacer un procedimiento que involucre raíces, lo mejor es defoliar el árbol parcial o totalmente según cada caso. Eso hay que estudiarlo. Ojo, no se defolian ni juníperos ni pinos, esos no se pueden. Se puede aclarar el follaje, se puede reducir un poco, pero siempre debe quedar verde en juníperos y pinos. Tropicales como estos, ligustrum, ficus, bugambilias, en fin, lo puede defoliar sin ningún problema, no va a pasar absolutamente nada. Ojo, el árbol tiene que estar sano y el árbol tiene que estar brotando. Este árbol, aunque el follaje estaba muy dañado, tenía brotes nuevos por todo lado. Eso es un indicador para mí que me dice que el árbol está activo, que el árbol tiene fuerza, que el árbol tiene capacidad para regenerarse. Entonces, sin ningún problema, quito todo el follaje y reduzco o retrocedo la brotación hacia donde yo veo que va más o menos bien orientada, con posibilidades para poderla volver a formar. Una vez que tengo esto reducido, saco el árbol de su maceta, lo pongo en una maceta de un volumen similar. Pude haberlo puesto en una maceta más pequeña, no hay ningún problema, solo que el proceso de rebrotar, engrosar ramas y alargar brotes se va a tardar un poco más porque el espacio para crecer va a ser más limitado. Yo le estoy dando acá un espacio similar al que tenía, tal vez un poco más, ojo, porque tiene más volumen a la profundidad de la maceta. El árbol va a tener más capacidad para desarrollarse. No toqué las raíces en el sentido de que no las corté, simplemente quité el follaje, no estoy con la palabra follaje aquí metida. Quité el sustrato viejo y le puse sustrato nuevo, más grueso, fomenta más la aireación, fomenta más el tránsito de oxígeno, fomenta un mejor drenaje, por ende las raíces van a tener un mejor medio para crecer. ¿Qué sigue después de esto? Dejar que el árbol brote, dejar que el árbol tire por donde quiera, no importa por donde saque brotes, eso va a ayudar a vigorizar el árbol. Y en una siguiente intervención, ahora sí, vamos a alambrar, porque el árbol va a crecer. Dijimos hace un momento que las cicatrices que tiene por los alambres que tenía, vamos a permitir que con ese crecimiento se borren, se alicen, ya la corteza se mejore. En una siguiente intervención, repito, vamos a alambrar, vamos a empezar ya ahora sí a definir nubes de follaje, a alargar un poco más las partes que hay que alargar, reacomodar todo, definir el ápice todavía no lo tiene. Con estas ramas yo puedo hacer mi ápice, pero todavía no está hecho. No quiero alambrar porque no quiero generarle más estrés al árbol, quiero dejarlo descansar. Ahorita voy a regarlo. Recuerden, un árbol así es mejor no abonarlo hasta verlo que empiece de nuevo a brotar, y ya luego metemos bastante nitrógeno, metamos un buen abono, ojalá en combinación con algo orgánico, para fomentar una mayor brotación e ir desarrollando ahora sí la estructura, el follaje, la ramificación y el diseño del árbol, como ya yo lo tengo acá pensado. Y a la vuelta de posiblemente un par de años tenemos un árbol digno de empezarle a buscar una maceta ya en cerámica, bajita, rectangular, y ya empezamos a buscarle detalles al árbol, que de momento vamos a empezar a construir lo que él necesita para crearle un mejor futuro. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a este su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. ¡Chao!